Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie El Rostro de Dios, presentándote el capítulo El Gran Igualador, donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre los efectos de la idolatría en la actualidad. ¿Por qué Dios dice que no tengamos otros dioses? ¿Y es simplemente un capricho o existe una razón? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. En este momento vamos a continuar con esta serie llamada El Rostro de Dios, en donde tratamos de enfocar y de presentar el rostro de Dios real, como es, verdadero. Un Dios que nos da libertad para poder adorarlo, que no nos obliga a adorarlo. Por eso es que nos presenta un listado de cómo debería ser o cómo debería verse o parecerse una persona que ama a Dios. Y también es una protección para nosotros. Y eso es lo que son los 10 mandamientos. Es un reflejo de un verdadero adorador de Dios y también es una protección para nosotros y para nuestra vida, para cuidar nuestro corazón y para cuidarnos nosotros en sociedad. Y esta vez vamos a analizar el segundo mandamiento. Y el capítulo de esta serie se llama El Gran Igualador. Y vamos a ver por qué. El segundo mandamiento dice en Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sin querer analizar la parte más álgida del texto que dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. El concepto de visito puede ser muy distinto según cómo lo analices, pero nos dice de cierto modo que las consecuencias de las cosas que vamos haciendo perduran en las generaciones venideras. Pero analizando este texto, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Quizás en estos tiempos ya no sea tan común la adoración a ídolos o a imágenes o a cosas como en la antigüedad, que adoraban al sol, que adoraban a la lluvia, que hacían tótems gigantes, que hacían becerros, que hacían estatuas, que tenían representación de dioses para cada una de las cosas. Por ende, de repente este mandamiento pareciera ser fácil de cumplir. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que hay un solo Dios, lo adoro a Él, y es simple, no estoy adorando, no estoy haciendo mi imagen de nada. Pero hay una historia cortita que les quiero contar. Mi hija, la Trinidad, tiene 3 añitos y medio. Y siempre digo que tiene que comerse la comida, lo clásico que le dice al papá al hijo, para que sea muy grande y pueda tocar el techo. Yo toco el techo y le muestro que yo soy muy grande y puedo tocar el techo. Y ella me pide a mí si puedo tocar el techo. Si puede tocar el techo, ella también. Entonces yo la levanto y ella toca el techo. Y una vez me pregunta, cuando estábamos afuera, mirando hacia el cielo, las nubes, no sé qué le habrá llamado la atención, me dice si puede tocar. Y traté de explicarle que no era posible hacer eso porque estaba muy muy alto lo que quería tocar. Pero en la mente pequeña de un niño, donde es muy inocente por lo demás, esto parecía algo posible porque en su mente aún no dimensiona la magnitud de lo que es el cielo, de lo que son las nubes, de lo que es
realmente tocar una nube o tocar el cielo. Y esa es también la mente de que tenían en la antigüedad, que cuando hablaban de un Dios, su mente no percibía lo grande que era mencionar a Dios en sí, y ellos más encima los individualizaban y creaban imágenes, creaban estatuas y pensaban que en su mente que un Dios podría estar encerrado ahí, en eso tan pequeño. No dimensionaban lo grande o la grandeza real de este Dios. Y la verdad es que no podemos reducir a Dios en cosas pequeñas. No podemos hacernos imágenes de Dios que no son Dios. No sé si se entiende. De repente, para nosotros Dios es casi una persona más que lo es alguien en quien podemos confiar, es alguien que nos escucha, a quien podemos acudir, es nuestro Padre, podemos verlo como imagen de Padre, pero no como ese Padre humano y no con estas características humanas que le ponemos siempre a Dios, porque lo estamos minimizando. De repente lo presentamos como si fuera un Dios súper ególatra, primero que todo, como si fuera un Dios que necesitara constantemente de nosotros o cosas de nosotros, un Dios bastante taimado a veces, un poco ambiguo, bastante castigador, puras características humanas. Reducimos a Dios a una persona, como si fuera una persona que tiene las mismas trancas, los mismos traumas y los mismos problemas que tenemos nosotros. Tomamos a este ser tremendo, creador del universo, rey de reyes, creador de todo lo que existe, y lo ponemos a la altura de lo que somos nosotros. Y esa es una falsa imagen de Dios. Y podemos terminar adorando una imagen de Dios que no es Dios. Estos conceptos de repente de cómo es Dios, de repente tú le preguntas a alguien y dice, Dios está en todo, de lo más mínimo hasta lo más grande. Y es un concepto que sí es real. Dios está en todo, pero porque Dios creó todo. Todo lo que hay, en todo lo que hay, en toda la naturaleza, en todas las cosas, podemos ver la mano de Dios y la creación de Dios, pero Dios es el creador de eso. Podemos ver su obra, podemos apreciar su obra, pero sigue siendo Dios. Lo grandioso que sí es que este Dios tan tremendo te escucha, te conduce, si tú dejas que Él lo haga, está ahí, está presente, y a través de Cristo nos dejó una tremenda enseñanza. Las imágenes que nos podemos crear de Dios siempre van a ser erradas. Por ejemplo, tenemos conceptos a medias de repente de cómo podría ser Dios, ¿verdad? Y lo imaginamos como un señor. A mí me pasa eso porque a mí me lo enseñaron como un señor de barba con un traje blanco, ¿verdad? Y anciano, por lo demás. Y a mí me cuesta sacarme esa imagen de Dios porque es la que tengo muy arraigada. De repente cuando mi mente empieza a andar, empieza a tratar de dimensionar a este Dios, y empieza a ver las tremendas estrellas, las tremendas galaxias, el tremendo universo que hay creado, y me doy cuenta que este señor de canoso con barba es que es bastante pequeño en relación a cómo es el Dios real. Y también en esta tierra, en este lugar, en este mundo en que vivimos, podemos tener conceptos errados acerca de lo que puede ser Dios, y podemos estar adorando una falsa imagen de un Dios. Por ejemplo, en el dinero, en personas, en trabajos, en instituciones. Es peligroso que se adore a algo a tal punto que pueda ser presentado como un Dios, que te genere un fanatismo. Y hay muchas cosas en nuestra vida que nos pueden generar un fanatismo. Y ahí sí puede ser un concepto complejo acerca de que estoy adorando o estoy fanatizado por algo que no es Dios. Y todos los extremos, todas esas cosas que nos generan fanatismo, generalmente vienen asociadas a un problema. Por ejemplo, si yo tengo fanatismo por la raza, que hay personas que la han tenido, se empiezan a generar conceptos como la xenofobia. O si tengo fanatismo por tendencia política, se generan tiranías, dictaduras. Si tengo fanatismo por el dinero, que lo mencionamos también, empieza a ser mi Dios
se desencadenan las corrupciones y los sometimientos. Dios siempre busca que la balanza esté pareja. Dios siempre busca igualar el terreno. Dios quiere que nosotros nos comportemos como iguales con todos, porque Él nos ve a nosotros como iguales en todo. Tú puedes decir, sí, pero hay personas con muchos más beneficios que yo, hay personas con mucho más plata que yo, hay personas con cargos de poder mucho más de los que tengo yo, pero a los ojos de Dios, esa es la verdadera igualdad, digo yo. Cuando Dios te mira, cuando Dios te observa, cuando Cristo muere por ti, te iguala a ti con cualquier otra persona que hay. Este Dios permite que tú puedas ser igual que cualquiera, puedas ser especial. Cada persona es especial para Dios en su corazón. Antiguamente, como dije antes, se tomaban conceptos de Dios, así había un Dios del mar, había un Dios del cielo, había un Dios del trueno, había un Dios de los muertos, había Dios del Hades, y así se iban tomando conceptos de Dios distintos. Yo recuerdo una vez, estaba en la universidad y estas típicas clases, donde se empiezan a hablar temas distintos y una niña dentro de su opinión dice Dios quiera, solamente como concepto, dice Dios quiera qué, y con toda una historia después. Y el profesor la detiene y le dice espérate, le dijo, a ver, primero de todo me sacas a Dios. Y yo dije, este compadre es ateo. Y no era ateo, po. No era ateo, sino que le dice, sácame a Dios de la ecuación. Dios ya tiene demasiado ya, con las guerras, con las hambres, con las cosas grandes que hay, como para que tú más encima le estés trayendo tus problemas. Esa es una falsa imagen de Dios, porque empequeñecemos la labor y el poder de Dios. Dios no era capaz de hacerse cargo de los problemas de esa niña, o sea, ante la mirada de ese profesor. Y esa es una falsa imagen de Dios, porque hay 20 textos en la Biblia que demuestran lo contrario. Como por ejemplo, Isaías 49, 15 y 16 dice, ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo grabado. Yo no me olvido de ti. Dios no se olvida de ti. Nunca. Siempre repito esta frase. No hay nada tan grave que puedas hacer tú que permita que Dios te deje de amar. Y tenemos línea directa con este Dios, porque Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la antigüedad los dioses que tenían no podían abarcar todo, eran dioses pequeños, limitados, por eso necesitaban muchos dioses. Nosotros de repente pareciera que pensamos que Dios no es capaz tampoco de cubrir todo lo que necesitamos o todo lo que creemos necesitar. Pareciera que necesitamos de repente echarle unas ayudaditas a Dios. Y la verdad es que no es así. Ese es un engaño, eso no es real. Porque te acabo de leer, Dios dice, no me olvidaré de ti, nunca. Si acaso una madre se olvida de su hijo, y una madre no se olvida de su hijo, créanme. Y si lo hiciera, porque las hay, aún así yo no me olvidaré de ti. Se comenzó en el principio de los tiempos, los cristianos eran muy poquitos. Y cuando Cristo muere se empezaron a dispersar. Pero con el tiempo, y hasta el día de hoy, la religión cristiana empezó a tomar popularidad. Pero como todo lo que se hace popular se desvirtúa un poco, se empezaron a desvirtuar ciertos conceptos de Dios. Y pareciera que Dios necesitara intermediarios por un lado y ayuditas por otro, como lo dijimos recién. Estos intermediarios pueden ser miles. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser conceptos, pueden ser difuntos. Y al parecer, de repente nos desenfocamos en acudir directamente, con línea directa a Dios, qué es lo que Dios nos pidió y qué es lo que Dios nos dejó,
Y de hecho dice, el único que dejo intermediario entre Dios es el Espíritu Santo. Y comenzamos a quitarle esta línea directa a Dios buscando intermediarios. Cosa que, si lo puedes analizar, es bastante lógica, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación cercana y constante contigo. Justamente porque no quiere que lo minimices, como dijimos en un principio. No quiere que lo veas tan ocupado para poder hablar contigo, para poder escucharte. O no quiere que lo veas tan débil, con tan poco poder como para no poder escuchar y hacerse cargo de tu problema. Y acá es cuando otros conceptos podrían, de alguna forma, de forma ya más indirecta, pero igual, podríamos caer en el error, de minimizar a Dios. Por ejemplo, con el temor de lo que ha de venir, con la ansiedad. Esa es una falsa imagen de Dios, porque Dios promete en la Biblia dice la Biblia que los pájaros no tienen que comer ni que beber, pero que no se preocupan, que viven el día a día. Claro, nosotros somos seres más racionales, somos seres más pensantes, más ansiosos, por decirlo así, y nos preocupa, y está bien. O sea, no digo que esté mal pensar en el futuro y todo eso, pero sí de repente está mal que dudemos tanto, que desconfiemos del poder de Dios en nuestra vida, porque creo que nos ha demostrado de forma grande qué tan poderoso puede llegar a ser. Si tú no has vivido eso nunca, te invito a vivirlo. Te invito a cerrar los ojos de repente y entregarle tus problemas a Dios. Decirle, te reconozco como el único Dios, te reconozco que no hay otro Dios, que no hay nada que se interceda entre mi relación contigo. No necesito intermediarios, no necesito adorar a nada más, no necesito tener una imagen extra de nada, solamente necesito dirigirme a ti. Haz la prueba. ¿Hace cuánto no lo haces si es que eres participante de alguna iglesia o eres creyente en Dios? ¿Hace cuánto no te comunicas directamente con ese Dios de forma sincera? Y si nunca lo has hecho, inténtalo un día. Vas a ver que cuando lo busques, Dios acudirá a tu llamado, va a ir, se va a presentar, y tú vas a sentir ese confort, te vas a sentir esa contención que solo Dios puede dar. Y si la imagen de Dios te es demasiado grande, que puede ser que te abrume, si la imagen de Dios que tú tienes, que puede ser la correcta y decir, este es un creador de universos, es un creador de planetas, es un creador de cosas, ¿cómo puedo yo relacionarme con Él? ¿Cómo puedo yo entender o comprenderlo a Él? Dios sabía que íbamos a tener esa inquietud y nos presentó a su Hijo. Y Cristo vino y te presentó la cara humana de Dios. ¿Quieres conocer la cara humana de Dios? Es Cristo, quien vino a la tierra, amó, se entregó, enseñó, educó y dejó unas enseñanzas que cambiaron el mundo para siempre. El mundo es literalmente un antes y un después de Cristo. Nos enseñó a vivir la religión, a vivir el cristianismo, que Él entrega ese nombre, como debe ser, como es la forma verdadera. Quitó todas las cargas que los hombres le pusieron a la relación con Dios, dentro de las cuales pueden estar incluidos incluso de repente estas imágenes que se puedan llegar a adorar. Y presentó un Dios real, un Dios amoroso, un Dios benevolente, un Dios bueno, un Dios con el que tú puedes conversar. Cristo es la representación de ese Dios. El segundo mandamiento es una perfecta continuación del primero, porque el primero pone a Dios como la prioridad y el segundo no permite que nada creado ocupe ese lugar
y te ayuda a reconocer la grandeza real de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de ninguna cosa. Adoremos al Dios real. Si no lo haces, te invito a hacerlo. Si lo estás haciendo, continúa haciéndolo. Porque tenemos un libro lleno de promesas y lleno de cosas hermosas para que podamos vivir o pasar por este mundo, no solos, sino en compañía de ese Dios. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.